Tal y como somos, Él nos amó. Tal y como somos, tal y como llegamos, el Señor nos recibe. Tal y como estemos, la condición, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Tal y como somos, Él nos amó. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. No importando la condición, Él entregó todo por amor para nosotros. Amén. Tal y como somos, Él nos amó. Y nos podemos acercar sin temor, nos podemos acercar sin condición, nos podemos acercar a Él en todo momento y en toda circunstancia. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Gracias por este tiempo, que sea un olor grato, un olor fragante hacia tu presencia, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, vamos a invitar a que los niños puedan subir, terminen de subir. Y antes de iniciar con esta meditación del día de hoy, quiero dar bienvenidas. Por acá tenemos, me pasaron un papelito con nombres. Si alguien se me pasa, por favor díganme. Sí. Si usted se da cuenta, son muchos. Voltee a la parte de atrás y vea cómo hay de niños, cómo hay de jóvenes, cómo hay de adolescentes. Gracias a Dios por este trabajo que se está haciendo. Señor los siga bendiciendo, sigan aprendiendo, sigan escudriñando, sigan en el camino de la palabra del Señor. Dice su palabra, ¿cómo dice su palabra acerca de los niños? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere, ¿qué? No se apartará de él. Amén. Entonces, la semilla que se siembra desde ahorita es para siempre. Sí, es para siempre. No es en un tiempo determinado, no es por estos tiempos nada más. La semilla que se siembra es para siempre. Amén. Bien, ya terminaron de subir. José Antonio Romero y Guadalupe Martínez nos visitan el día de hoy. Ellos están de este lado, por acá. El Señor les bendiga. ¿Sí? Qué bueno que están acá con nosotros. Es un gusto tenerles aquí en casa. Por acá me pareció ver a otra familia que también viene por primera vez, segunda vez. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Sí? La mamá de la hermana Yuli, bienvenida. Señor les bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. ¿Alguien más nos visita el día de hoy? ¿No? ¿Todos son de casa? ¿Todos somos de casa? Amén. Bueno. Bien, hermanos, les voy a invitar a que vayan conmigo al libro, la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 10. Hay aquí apoyo visual, si usted quiere verlo en la pantalla, ya está en la pantalla. Está bien caluroso el día de hoy, hermano. Acá arriba se siente un calor, no sé si es el fuego del Espíritu Santo o las dos cosas. ¿Ya vieron quién está con nosotros el día de hoy acá al frente? Sí, ya nos está visitando el pastor Andrés. Es bueno tenerlo en casa nuevamente, pastor. Qué bueno que el Señor está haciendo la obra en su vida. Amén. Bien, hermano, ya tiene la cita. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 10. Le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos, Señor, adorado, hemos exaltado tu nombre. Vamos a entrar, Señor, en el tiempo de la meditación de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Podamos recibir lo que tienes preparado para nuestra vida el día de hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy, la meditación de hoy, es como un estudio para que podamos aprender, podamos conocer, podamos ver, saber la raíz y conocer el cual, según lo que acabamos de leer, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Acerca de los qué? Acerca de los dones espirituales, ¿sí? Vamos a ver a quiénes son, para qué son, ¿sí? ¿Cuáles son estos dones? ¿Cómo es que aplican a nuestra vida? ¿Quiénes somos el instrumento? ¿Quiénes son el instrumento para que estos dones puedan ser depositados o puedan manifestar en nuestra vida? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son estos. El Señor Jesús prometió no dejarnos solos. Cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya para que viniera ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Él le dice a sus discípulos, si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Si yo me voy, el Espíritu Santo no va a descender. Es necesario que yo me vaya para que pueda venir a nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y no les dice nada más, va a venir y va a estar con ustedes y no va a hacer nada, sino que el Señor les dice, va a estar con ustedes y les va a revelar y les va a saber conocer todas las cosas. Entonces Él deja para nosotros algo bien poderoso y bien importante para la vida de los cristianos, ¿sí? Vamos a conocer de qué es esto. Por medio de Él nos da sus dones para predicar el Evangelio y edificar su iglesia con excelencia, ¿sí? Con excelencia, por lo cual es necesario y de suma importancia que nosotros recibamos el bautismo y los dones del Espíritu Santo. Vamos a conocer los dones y su aplicación en la iglesia y valorar la importancia que tiene en nuestra vida, la importancia de aplicarlo hoy, en este tiempo. Y hay muchos debates en estos tiempos acerca de los dones. Hay muchos debates en este tiempo acerca de si realmente todavía siguen vigentes. Hay muchos debates todavía si realmente esto sigue ocurriendo en este tiempo. Y yo me pregunto, si el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, su Espíritu es depositado en nuestra vida. Y somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, estas manifestaciones de su Espíritu Santo hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Hasta el día de hoy podemos escuchar cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida a través de las lenguas. ¿Sigue habiendo milagros? Sí, sigue habiendo milagros. Y dice su palabra, y el Espíritu lo hace Él mismo. Sí, el mismo Espíritu que fue depositado en aquellos 120 que estaban en el aposento alto, es el mismo Espíritu que es depositado hoy en nuestra vida. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros, es el mismo Espíritu que está depositado en nuestra vida. ¿No se alegra de eso, hermano? Es el mismo Espíritu, aquel que capacitó, aquel que le dio tanto valor a los discípulos y a aquellos que estuvieron en ese lugar. Es el mismo Espíritu que hoy mora en nuestra vida. Es el mismo Espíritu que a aquellos les ayudó a seguir predicando, a seguir haciendo milagros, a seguir haciendo proezas, a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Es el mismo Espíritu, hermano, que estaba en ellos. El mismo Espíritu está en nosotros el día de hoy. Amén. Vamos a dar un repaso al contexto bíblico para que nos permita identificar el concepto que Dios tiene de ellos. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de los dones a nuestra vida? Su propósito y valor incalculable en la vida de la iglesia. ¿Sí? Tienen un valor incalculable en nuestra vida y tiene un valor incalculable en la vida de la iglesia. ¿Sí? No nada más es para nosotros, no nada más es para quedárnoslos, no nada más es para que nosotros digamos yo lo tengo, no nada más es para que nosotros digamos ya soy y hasta ahí queda. No,
hay un valor incalculable en los dones espirituales para nuestra vida y para la vida de la iglesia. ¿Quiere escuchar cuáles son estos valores? ¿Quiere seguir escuchando acerca de esto? ¿Sí? ¿Qué son los dones del Espíritu? Todo creyente tiene el privilegio de recibir el bautismo del Espíritu Santo según las Escrituras lo marcan. El propósito es claro. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese propósito? Investirnos de poder y autoridad para ser testigos por todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 que estaban en el aposento, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué hicieron? Por ahí lo dijeron. Predicaron, ¿sí? Le fueron a contar al mundo. Los que estaban ahí fueron testigos, ¿sí? Vieron lo que estaba sucediendo, pero la misión principal que ellos tenían era extender el reino de los cielos. Era extender el reino de Dios, haciéndole contar, saber a la gente lo que Dios había hecho en ese lugar y lo que había descendido en ese lugar. El Espíritu de Dios había descendido en ese lugar. Entonces ellos fueron testigos y contaron a los demás. Entonces el propósito de esto es investirnos de poder y autoridad para ser testigos de todo el mundo. Capacitarnos para tener una vida virtuosa y fructífera. Fíjese, hermano, que cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, no solamente se queda estático, no solamente se queda en ese lugar para no hacer nada, no solamente se queda para no saber nada más de Él. El Espíritu de Dios nos capacita para la gran labor y para la gran comisión que Él nos ha dado, ¿sí? Entonces no nada más es quedarnos quietos. Es una verdad a voces que toda persona que ha sido bautizada con el Espíritu tiene un cambio en su forma de vivir y en su forma de servir, recibiendo un poder sobrenatural para cumplir su llamado. Cuando aceptamos al Señor y entra en nuestra vida por primera vez, nuestra vida es transformada. ¿Cuántos sintieron ese cambio cuando Jesús entró en su vida? Cuando Jesús entró por primera vez en su corazón, cuando Jesús entró por primera vez en su hogar, en su familia, cuando Jesús entró a su corazón y cambió y transformó completamente todo. No es un cambio que es de la noche a la mañana, es un cambio gradual, pero también este cambio, hermano, consiste en que nosotros tengamos la disposición de que el Señor haga la obra en nuestra vida. El Señor puede hacerlo, Él puede lograrlo, pero Él no obliga a nadie. Nosotros tenemos que ser dispuestos para que Él haga en nuestra vida conforme a su propósito. Amén. Entonces nosotros tenemos que darle esa libertad. Recordemos lo que dice Joel 2:28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces dice, derramaré mi espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne. ¿Sí? Sobre todos. Entonces es para todos, pero para sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Aquellos que ya le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí hoy? ¿Y el que no, que levante su mano? Hoy puede ser hijo de Dios también, el que no ha tomado esa decisión. Como parte del apoderamiento que ofrece el Espíritu Santo se encuentran los dones. ¿Qué son los dones, hermano? Tal vez hemos escuchado muchas veces acerca de esto. Tal vez hemos escuchado repetidas ocasiones, predicaciones, lo hemos leído. Pero ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Son recursos. Vamos a parafrasearlo en estos tiempos para que nos sea más claro. Los dones son recursos sobrenaturales que están a nuestra disposición para nuestra vida de servicio. Fíjese esta definición. Son recursos sobrenaturales que están a disposición del creyente para su vida de servicio. No son recursos naturales, no son recursos terrenales, son recursos que sobrenaturales, que están a disposición de ¿quién? De nuestra disposición. Y a veces nos cuesta trabajo creer esto.
A veces nos cuesta trabajo decir cómo el Señor me va a usar a mí siendo como soy. Lo acabamos de cantar, tal y como soy, Él me amó. Tal y como soy, Él me recibió. Tal y como soy, me puedo acercar a Él. Tal y como soy, Él me recibe. Tal y como soy, Él murió en la cruz por mí. Tal y como soy, Él me ama. Tal y como soy, el Señor nos va a usar si nosotros le permitimos hacerlo. Por alguna razón usted es así. Por alguna razón yo soy así. Por alguna razón el Señor nos dio ese carácter. Por alguna razón el Señor nos dio esa habilidad. Por alguna razón el Señor me formó así. Así lo tenía planeado. Tal y como soy, Él me puede usar. Y esos recursos sobrenaturales, escuche esto, hermano, están a nuestra disposición. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que su espíritu iba a ser puesto en sus vidas, yo creo que ellos no dimensionaron el poder y la autoridad que iba a ser depositada en sus vidas. Y ese mismo espíritu que fue depositado en esos discípulos y en esos 120 es el mismo espíritu que es depositado en nuestra vida el día de hoy, hermano. Y a veces no entendemos esta parte. Y a veces no dimensionamos el poder sobrenatural que está en nosotros. Puede decirse que un don es una habilidad especial concedida por el Espíritu a cada creyente para capacitarnos para servir dentro del cuerpo de Cristo. No son habilidades terrenales, son habilidades ¿qué? Sobrenaturales. Una habilidad espiritual divinamente ordenada, por medio de la cual Cristo capacita a su iglesia para ejecutar su obra en la tierra. Dios es un Dios de variedad dentro de su iglesia. Si no voltea a su alrededor, vea cuánta variedad tenemos, hermano. Todos somos diferentes, todos somos distintos, tenemos un carácter diferente, ¿sí? Dios es un Dios de variedad. Dios no es un Dios que nada más haya formado uno. Imagínense que todos seamos con el mismo carácter, con la misma forma de pensar. Sería aburrido tal vez, pero Dios es un Dios de variedad dentro de la iglesia. Los dones funcionan de la misma manera, de tal manera que Él concede diversidad de dones para equipar a su iglesia con el objetivo de servir eficazmente. Ahora, los dones sirven de la misma manera. Imagínense que el Señor solamente diera dones de hablar de lenguas a toda la iglesia, ¿sí? Tal vez se volvería un caos en ese momento. Pero el Señor también da discernimiento de espíritus, el Señor también da don de profecía, el Señor da don de sanidad, y vamos a conocer cuáles son estos. Entonces, la diversidad de dones, hermano, también es necesaria dentro de la iglesia. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre habilidad, talento y don? ¿Alguien me quiere decir qué es una habilidad? Recuerden que estamos en un estudio, hermano. ¿Alguien me quiere decir qué es una habilidad? No. La habilidad, ok, es una destreza que se desarrolla a través de la práctica. Gracias. La habilidad se adquiere a través de la práctica y el aprendizaje. ¿Sí? Esa es una habilidad. Se adquiere a través de la práctica y el aprendizaje. El talento, ese sí, el talento es una capacidad innata. No es algo que se aprende, sino que se nace con él. ¿Sí? El talento funciona de esta manera. El don, ¿qué es el don? Es un regalo de Dios. El don es un regalo de Dios. No es una habilidad que se desarrolla. No es algo con lo que se nace. El don es un regalo de Dios. ¿Sí? Y ese regalo de Dios son capacidades especiales otorgadas a través del Espíritu Santo, destinados a edificar y servir a otros. Cuando el Señor da un don, hermano, a nuestra vida, el Señor no lo da a medias, no lo da al 50%, al 60%, el Señor lo da al 100%. No lo aprendemos,
¿Sí? Nadie nos enseña a hablar en lenguas, o sí nos enseña a hablar en lenguas. Nadie nos enseña a dar profecía. Nadie nos enseña a discernir espíritus. Nadie nos enseña, sí, a nada de esto. El Señor lo da y es un don sobrenatural. Quiere decir que ya está depositado en nuestra vida y tenemos la capacidad de poder usarlo. ¿Sí? Eso es el don para nosotros. Hay una historia en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 3 a 6, y dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús, hermano, hablando con Nicodemo, le reveló algo único y algo bien interesante en ese momento. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Dijo: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo yo me voy a introducir ya siendo viejo, ya siendo anciano, nuevamente en el vientre de mi madre? Y Nicodemo no entendía cuál era el objetivo. No entendía a qué se refería el Señor. Entonces adquirimos en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos, somos creación y podemos adquirir habilidades y talentos terrenales. Pero cuando nacemos de nuevo, no importa la edad, no importa el estatus, no importa el nivel educativo, no importa el nivel económico, cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, adquirimos una nueva ciudadanía. Entramos en la dimensión de lo sobrenatural. Somos sellados con su Espíritu Santo. Y ahora tenemos acceso a las habilidades especiales como los dones del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante todo esto, hermano. Podemos tener este acceso a partir de que usted y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ya no somos solo creación, ahora somos hijos de Dios. Somos herramientas en sus manos. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No importa el tiempo, no importa la edad, cuando el Señor entra en nuestra vida, cuando Jesús entra en nuestra vida, Él dice que quita ese corazón de piedra, pone un corazón de carne, y aparte que Él pone ese corazón de carne, Él nos sella con su Espíritu Santo. Y a partir de ese momento usted y yo tenemos acceso prácticamente a todo. Sí, el Señor nos da ese acceso al poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Se goza, hermano? Sí, sí me estoy explicando, hermano. Sí, si no entienda, y ahora sí está el pastor Andrés, ya les dije. Si no entienda algo al final con el pastor Andrés. En el primer servicio no pude decir nada porque no estaba, pero ahora sí, ahí está el pastor Andrés. Bien, hermano, conociendo los dones espirituales, se pueden enumerar hasta 22 dones siguiendo las listas que nos da la Escritura acerca de los dones y ministerios. Pero para esta meditación vamos a basarnos, vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Vamos a leer cuáles son. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuántos fueron? 9. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son
o cómo se clasifican estos dones. ¿Quieres saber, hermano, acerca de esto? ¿Quiere que continúe o ya me detengo aquí? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Los que nos capacitan para conocer, hablar y actuar. ¿Me apoyas, Diana, con las diapositivas, por favor? Vamos a ver cuáles son. Clasificación de los dones. Tenemos 3 clasificaciones de los dones. Los que nos capacitan ¿para qué? Conocer, hablar y ¿qué? Actuar. Dentro de estos tres grupos, vamos a ver cuál entra en cada uno, según lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. Pero la siguiente diapositiva dice de manera que sobrenatural. No es de manera terrenal, no es de manera aquí, es de manera sobrenatural. Si usted quiere apuntarlo, adelante, puede hacerlo, ¿sí? Los que nos capacitan para conocer de manera sobrenatural, ¿cuáles son? Número 1, ¿cuál es? ¿Palabra de qué? De sabiduría. Esta sabiduría no se aprende, sino que es dada ¿por quién? Por Dios, en forma sobrenatural, dada para una ocasión especial o una situación específica. Número 2, palabra de qué? De ciencia. Este don tiene que ver con la enseñanza de las verdades que contiene la palabra de Dios. Número 3, discernimiento de espíritus. Habilidad que permite identificar la presencia de espíritus, lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, incluso lo que viene de la carnalidad de la misma persona. Discierne y protege de las doctrinas erróneas y pone al descubierto los falsos maestros y enseñanzas. ¿Sí? Entonces, el primer grupo son los que nos capacitan para conocer de manera sobrenatural. El segundo grupo son los que nos capacitan ¿para qué? ¿Qué dice ahí arriba? Para hablar de manera sobrenatural. ¿Cuáles son los que entran en este grupo? Número 1, profecía. Habilidad para que se hable un mensaje con el propósito de edificar, exhortar, consolar, traer convicción y ayudar en la operación de otros dones. ¿Qué otro don? En el segundo grupo, diversos géneros de lenguas. ¿Sí? Como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, en esta categoría debemos entender que son para comunión y edificación personal, los que funcionan como don para edificación de la iglesia y señales. Recuerden, hermanos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre esos 120 personas, fueron para ellos esa promesa, pero también fue para quién más. Ya lo leyeron ahí, se me olvidó quitarlo. ¿Para quiénes fueron? Para los que no creían, para los no creyentes, para los incrédulos, para aquellos que creían que no era posible que el Espíritu Santo descendiera en ese lugar. Entonces el Señor manda de su Espíritu Santo y son testigos de que realmente fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Interpretación de lenguas, habilidad de interpretar un mensaje dado a través de otras lenguas, trayéndolo al entendimiento de la congregación para edificación de la iglesia. Entonces este grupo es los que nos capacitan para hablar. ¿Sí? Número 3, los que nos capacitan para actuar de manera sobrenatural, los dones de poder. Faltan 3, ¿quién me los dice? ¿Sí? Fe, milagros y sanidad. ¿Dónde fe? ¿Qué es la fe, hermano? ¿Es el qué? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vamos a actuar en fe en nuestra vida? Es una habilidad para creer que Dios hará lo que ha prometido en su palabra en alguna situación determinada para obtener una victoria sobrenatural. Para obtener una victoria sobrenatural. No es terrenal, ¿sí? No es con nuestras fuerzas. Es una victoria sobrenatural.
Segundo, sanidad. Habilidad dada por Dios para efectuar todo tipo de sanidades en su nombre. ¿Sí? Milagros, habilidad dada por Dios a una persona para que pueda operar señales sobrenaturales como sanidades de enfermedades que no tienen cura y otros acontecimientos similares como resurrección de muertos. Ahora, todos estos dones, hermano, todas estas categorías, estos tres grupos en los cuales los dones pueden ser eficaces a nuestra vida, todos tenemos acceso a ello. Lo interesante de esto es que el Espíritu es el mismo, dice su palabra. Él mismo los da. Él mismo es el que obra y Él mismo es el que actúa. Entonces, si su Espíritu es depositado en nuestra vida, quiere decir que usted y yo tenemos acceso a todo esto que acabamos de leer. Si su Espíritu está en nuestro interior y es depositado y somos sellados ya con su Espíritu Santo, usted y yo tenemos ese acceso a todo esto que acabamos de ver. No es para algunos nada más. Pero ¿en qué radica esto? En la disposición que usted y yo tengamos de que el Señor pueda usar nuestra vida. Los propósitos de los dones espirituales no son para el lucimiento personal, no son para lucrar, no son para sacar provecho, sino son para la gloria de Dios. Cada creyente tiene la responsabilidad de usar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas, fortalecerlo y edificar. Así sea para la iglesia, el Señor sigue hablando en nuestra vida. Al ser dotada la iglesia con los dones espirituales, las sanidades y los milagros de Dios desarrollan un potencial enorme para combatir al enemigo. Cuando nosotros afirmamos, predicamos y proclamamos que Jesús sigue bautizando con su Espíritu Santo, ¿usted cree que el Señor sigue bautizando con su Espíritu Santo en este tiempo? Lo creemos, pero no dejamos que el Señor haga la obra en nuestra vida. Creemos que Él tiene el poder de hacerlo, pero no tenemos la disposición de que Él lo haga en nuestra vida. Lo creemos, lo sabemos, lo conocemos, pero la disposición en nuestra vida no está al mismo nivel que nuestra creencia. No está al mismo nivel de lo que esperamos. Necesitamos nosotros desarrollar una disposición en nuestro corazón para que el Señor haga la obra en nuestra vida. No es para algunos nada más, hermano. No diga ya estoy grande, ya estoy joven, ya estoy viejo, ya soy muy niño, estoy muy adolescente. No, si el Señor ya entró en nuestra vida, su Espíritu ya está depositado en nuestro interior. Y usted y yo tenemos el acceso a hacer todo esto que acabamos de leer. No nada más unas cosas, todo. Me puede decir, pastor, pero yo no sé cuál es el don que tengo. ¿Lo hemos intentado? Pastor, yo no sé cuál es el don que yo tengo. ¿Lo hemos pedido? Tal vez lo hemos pedido, pero Señor, me da pena hablar. Señor, me da pena ir a orar. Señor, me da pena poner las manos. Señor, me da pena ir a orar por alguien más y que no sane, sino que al contrario se enferme más. Pero ¿y si no? Pero si el Señor sana, pero si el Señor le place utilizar nuestra vida, depositar ese don de sanidad, ¿cómo lo vamos a saber si no lo hacemos, si no lo pedimos, si no lo practicamos? Y sobre todo si no hay una disposición en nuestro corazón. Esto es para todos, hermano, no es para algunos. Así como la iglesia primitiva fue dotada con estos dones espirituales, así también nosotros podemos ser dotados con estas herramientas sobrenaturales. No es nada terrenal, hermano.
Es todo sobrenatural. Debemos conocer los dones del Espíritu, anhelarlos, pedirlos y permitir su desarrollo en nuestras vidas. ¿Cómo voy a pedir algo que no conozco? ¿Cómo voy a pedir algo que no sé qué es? ¿Cómo voy a pedir algo que no sé si existe? Tenemos que conocerlos, tenemos que anhelarlos, tenemos que pedirlos y permitir su desarrollo en nuestra vida. Te voy a pedir que se ponga de pie. No sé si usted en algún momento le hemos dicho al Señor, no sirvo para nada. Desde que te acepté como Señor y Salvador de mi vida, simplemente me he quedado ahí. No sé cuál es el don que yo tengo. Puedo tener habilidades, puedo tener talentos, pero no tengo dones. Hoy el Señor nos recuerda que esos dones poderosos, maravillosos que tiene, son para todos nosotros. No es solamente para algunos. No sé si usted quiere pasar al frente el día de hoy y decirle al Señor, quiero de tus dones en mi vida.